Y para seguir con este programa, les presento a ustedes el doctor Arturo Garza Latorre. Él nos va a hablar sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo. Adelante, doctor. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Sí, ya son tardes. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso Internacional el haberme conferido la confianza de venir a platicar con ustedes un ratito chiquito. Les prometo ser breve en pro de recuperar un poquito de su tiempo. Veo que ya traen cara de hambre algunos, ¿verdad? Entonces muchos asentaron que sí. No, bueno. El tema que nos compete a nosotros es un tema que los que nos dedicamos a la medicina crítica pediátrica lo vemos con cierta frecuencia y nos sigue dando mucho miedo cuando el paciente desarrolla este tipo de problemas, porque aún a pesar de conocer a profundidad mucha de la fisiopatología que desencadena el proceso inflamatorio a nivel pulmonar, sin embargo seguimos teniendo problemas serios en la evolución de nuestros pacientes, que a veces no culmina con buenos resultados, y algunos de los buenos resultados desarrollan estragos graves pulmonares que conllevan una morbilidad a corto, mediano y largo plazo, que el paciente a veces queda dependiente de oxígeno o queda con cierto grado de hipertensión pulmonar, que vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. Nuestra ciudad, una ciudad eminentemente industrial. Me gusta mucho esta fotografía, excepto por algo, porque aquí está el estadio de los Rayados. Debería desaparecer ese estadio. Debería tomarla desde San Nicolás, se ve más bonito el estadio universitario. Entonces, es una ciudad eminentemente industrial, más de 1,5 millones de parques vehicular. Somos una ciudad con una gran casuística traumática, una amplia casuística de quemados, de pacientes con alteraciones hemato-oncológicas, como es nuestro hospital. Nuestra población del hospital universitario, un gran porcentaje de ellos son hemato-oncológicos, y estos pacientes tienen un grave riesgo de desarrollar síndrome de dificultad respiratoria aguda, con resultados a veces no muy alentadores. El síndrome de dificultad respiratoria fue descrito allá por el año de 1967 por Oshbach, y reportó un caso de disnea en el cual el paciente desarrollaba cianosis, la cual era resistente a la suplementación de oxigenoterapia y que requerían soporte con presión positiva. Además, él observó que dentro de la evolución de estos pacientes, él veía en las radiografías infiltrados bilaterales difusos y le llamó mucho la atención. Posteriormente fue acuñado el término de síndrome de distrés respiratorio adulto, síndrome de dificultad respiratoria adulto, porque los que lo definieron veían que era muy similar al síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, la enfermedad llamada de membranas hialinas o deficiencia primaria de surfactante. Posteriormente se observó que en niños de todas las edades presentaban este síndrome de dificultad, y esto conllevó a llevar un diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Epidemiológicamente hablando, tenemos estadísticas de Estados Unidos: 16 pacientes de cada 100,000 habitantes entre 15 y 19 años tienen la probabilidad o desarrollan el síndrome de dificultad respiratoria aguda.
De los pacientes de 75, 84 años, que por buena fortuna todavía no estamos ahí, pero cada vez estamos más cerca, 306 pacientes de 100,000 habitantes desarrollan este síndrome, sobre todo en la terapia intensiva, no en las salas generales. Y en Estados Unidos está reportado en toda la Unión Americana 190,000 casos al año. En nuestras unidades de cuidados intensivos se ha reportado que el 10 al 15% de nuestros pacientes tienen la probabilidad de desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria agudo, y el 20% de los pacientes que son sometidos a ventilación mecánica pueden desencadenar síndrome de dificultad respiratoria. Nosotros nos dimos a la tarea de evaluar 5 años de nuestra unidad. Aquí está el doctor César, que fue el que determinó esta estadística. Encontramos que teníamos alrededor de 36 casos, y de los 767 pacientes que tuvimos de revisión, solamente el 4.7%, lo cual está por debajo de la casuística a nivel internacional. De ellos, el 66.6% de los A24 de 36 se debió a una causa pulmonar directa, y el 33% a una causa indirecta. Esto quiere decir pacientes que tienen lesiones a distancia, pancreatitis, el gran quemado, etcétera. Por otra parte, nuestra mortalidad no estaba muy lejos de lo que dicta la literatura internacional. Andamos en una mortalidad del 50%. Esto va a cambiar muy seguramente porque ha habido modificaciones en los diagnósticos de este síndrome. Dentro de la fisiopatología que nosotros vemos, en un pulmón sano normalmente la regulación del líquido para mantenerlo equilibrado entre el espacio intersticial y el capilar depende de 4 grandes fuerzas: la presión colobroncótica intraplasmática y la intersticial, y la presión hidrostática del capilar y la presión hidrostática intersticial. Ayudan a mantener este equilibrio los vasos linfáticos. Cuando hay fuga de proteínas, la presión colobroncótica, y va hacia el alvéolo, que lo vamos a ver en una diapositiva posterior, ocurre que esa proteína disminuye la presión colobroncótica y fuga al espacio intersticial y posteriormente al espacio alveolar. Con esto conlleva a que haya un edema pulmonar no cardiogénico, como también se ha definido a este síndrome. Tiene múltiples sinónimos como pulmón húmedo, pulmón de Danang, pulmón de choque. Antes le decían también SIRPAN, síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto en el niño, que por buena fortuna ya se quitó eso porque se veía muy feo SIRPAN. Ok, vemos aquí que este balance de fuerzas permite pequeñas cantidades de líquido intersticial. Siempre debe haber pequeñas cantidades de líquido en el intersticio para que favorezca el intercambio gaseoso. El edema alveolar puede ser prevenido por 3 mecanismos: las proteínas intravasculares, como lo mencionábamos hace un momento, que mantienen la presión oncótica, que favorece la reabsorción de líquidos. Los linfáticos es el segundo aspecto importante, que reabsorben una gran cantidad de líquidos que van hacia el intersticio y lo devuelven a la circulación. Y por último, las uniones celulares, las uniones intercelulares, que previenen esta fuga que ocurre cuando existe un insulto a nivel pulmonar. Una vista de cómo estaba hasta hace poco la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es el ARS? Es una consecuencia de un insulto pulmonar, ya sea directo o indirecto, que produce daño alveolar difuso. ¿Qué produce? Liberación de citocinas proinflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la 6 y la 8. Y posteriormente, esto desencadena que haya una inflamación exagerada con acumulación inapropiada de leucocitos, y que estos leucocitos son activados, y al activarse van a producir moléculas que son también proinflamatorias, que producen daño de la membrana celular,
y que permiten la permeabilidad incrementada hacia la introducción de electrolitos como es el calcio, que penetra la célula, después va a la mitocondria, la calcifica y la mitocondria ya no produce fosfatos de alta energía, que es el ATP. Recordando que en la aerobiosis la producción de ATP son alrededor de 36.8 moléculas y cuando es anaerobiosis nada más se producen 2. Entonces el cuerpo no tiene la energía suficiente para poder echar a andar el mecanismo oxidativo celular. También se acumulan plaquetas, se activa en forma descontrolada la cascada de la coagulación, hay un incremento de la permeabilidad alterada en la barrera endotelial y el epitelio. El endotelio juega un papel importante. Las endotelinas, que son sustancias proinflamatorias que permiten que ese endotelio se permeabilice y haya una fuga a nivel intersticial. Esta es una foto un poco antigua que salió por primera vez en el New England Journal en el año 2000. Sigue siendo representativa y mantiene vigente todos los mecanismos de producción de lesión a nivel alveolar. Del lado izquierdo de la pantalla vemos un alvéolo normal con un espacio alveolar perfectamente bien desarrollado, las células tipo 2, el surfactante y los macrófagos alveolares. ¿Qué pasa cuando hay el insulto? Vean ustedes a nivel de la vasculatura. Hay una pérdida de las uniones celulares del endotelio, lo cual permite que puedan salir los neutrófilos hacia el espacio intersticial. No solo ello, sino que también produce la liberación de líquido a ese intersticio y vean ustedes cómo de estar de un tamaño normal se amplía en forma importante y esto conlleva a que el gradiente alveolo arterial se modifique y que necesitemos dar un tipo de tratamiento. Estos neutrófilos, al estar en el intersticio, liberan proteasas, los cuales van a demoler o van a licuar las proteínas y que conllevan un riesgo importante, sobre todo para la membrana celular. Estos neutrófilos pueden migrar y pueden entrar al alvéolo. Cuando está activado, este neutrófilo produce liberación de leucotrienos, que es una parte importante dentro de la fisiopatología del daño pulmonar. Produce agentes oxidativos como son los radicales libres de oxígeno, el superóxido, el hidroxilo y el peróxido de hidrógeno, que son sustancias sumamente dañinas para la membrana celular. También factor activador de plaquetas y proteasas que funcionan como enzimas que producen lesión a nivel del alvéolo. Por otra parte, hay células rojas, las células del tipo 2, el neumocito tipo 2, algunos están intactos, pero otros se dañan, y esto conlleva a que se desarrollen deficiencias secundarias de surfactante, y en forma secundaria se forman membranas hialinas, que es lo que denominaban los patólogos algo semejante al recién nacido, nada más que el recién nacido es una deficiencia primaria y nosotros es una deficiencia secundaria. Es muy importante entender esto porque de aquí arranca la serie de artillería que podemos utilizar para tratar a nuestros pacientes. Si el surfactante no está presente, el eminente colapso alveolar se va a desarrollar y se producen múltiples atelectasias. Hay un colapso alveolar y si se colapsa me incrementa aún más el espacio intersticial, aumentándonos aún más el gradiente alveolar arterial. ¿Cuáles son las consecuencias de este daño? Son varias. Uno es un inadecuado intercambio gaseoso, lo cual genera alteración de la ventilación-perfusión con el consecuente desarrollo de hipoxemia. La atelectasia
funciona gasométricamente o fisiopatológicamente hablando como una unidad de cortocircuito intrapulmonar y la consecuencia es hipoxemia. Por otra parte, hay un incremento en el espacio muerto alveolar que se traduce gasométricamente como hipercapnia, desarrollando acidosis respiratoria en forma importante, problemando aún más a nuestros pacientes. Por otro lado, existe disminución de la distensibilidad pulmonar. La distensibilidad, como es definida, son cambios de volumen que obedecen a cambios de presión. Este pulmón se vuelve duro, se vuelve rígido, no permite que con presiones bajas podamos ventilarlo. Necesitamos darle presiones muy elevadas para poder abrir esos alvéolos, y lo que se recomienda, bueno, eso lo vamos a ver después, pero lo que se observa es que existen volúmenes tidales pequeños, lo cual pueden exceder las capacidades pulmonares, o sea, los volúmenes se convierten en chiquitos, pero exceden las capacidades del pulmón, y necesitamos darle más presión para poder distender ese pulmón. Hay un incremento importante de la presión de la vía aérea, a veces a niveles tóxicos, que podemos desencadenar en el plan del manejo, desarrollar daños pulmonares secundarios a barotrauma, a volutrauma o inclusive a biotrauma, que es la lesión pulmonar secundaria de mediadores del proceso inflamatorio. Eso es lo que también tenemos que tratar de evitar. Y por otra parte, podemos tener o desarrollar la hipertensión pulmonar, que es un enemigo silencioso ahí con el paciente. Parece ser que lo estamos ventilando bien, pero no evoluciona en forma adecuada. Tenemos que evaluar, porque existe el fenómeno de vasoconstricción hipóxica cuando se desarrolla el reflejo de Heisenberg, que eso hace que el vaso se cierre, lo que hace años se denominaba en el recién nacido como el mecanismo de flip-flop. Cuando se le bajaba muy rápido la FiO2 del ventilador, desencadenaba que el paciente se cerraba, y ahora sí, era un pequeñísimo y grandísimo problema para poder volver a abrir esa vasculatura pulmonar. Estas tres cosas son lo que pasa. Si el alvéolo está ocupado, el alvéolo está colapsado, funciona como una hipoxemia refractaria, me desarrolla hipoxemia refractaria al soporte con oxígeno sin presión. Esos pacientes, si le damos oxigenoterapia con un casco, con puntas nasales, no va a funcionar, requieren presión positiva. Si desarrolla el paciente intersticio amplio, también me va a desarrollar hipoxemia, porque cada vez está más lejos del espacio intravascular el oxígeno. Pero lo que más le ponemos miedo es a la hipertensión pulmonar, porque cuando desarrollan hipertensión pulmonar es bidireccional. La hipoxemia produce hipertensión y la hipertensión produce hipoxemia. Tenemos que romper ese círculo vicioso, tenemos que abrir esa vasculatura pulmonar, y hacia allá van dirigidas las terapias actuales. Eso es lo que estamos desarrollando en nuestras unidades. Existen tres fases en el paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda, como es la fase exudativa, perdón, en el cual ocurre daño alveolar difuso. La segunda fase es la proliferativa, en la cual dura de 7 a 10 días, proliferación de neumocitos tipo 2, que algunos de ellos no son funcionales, algunos de ellos no producen en forma adecuada el surfactante, sin embargo se están proliferando. Hay una metaplasia escamosa y hay una infiltración intersticial de fibroblastos y depósitos de colágeno. El colágeno aquí nos puede desarrollar un gran daño y puede producir la tercera fase, que es la fase de fibrosis. Lo que produce es la obliteración de la arquitectura normal de un paciente, una arquitectura pulmonar normal. Hay fibrosis difusa y, por último, la formación o el desarrollo de quistes intrapulmonares que nos pueden generar problemas, pueden romperse y desarrollar neumotórax, fuga de aire, etc. En cuanto a la etiología, vemos aquí dos grandes grupos: la lesión directa, que es a nivel pulmonar, neumonía, aspiración de contenido gástrico, contusiones pulmonares, émbolo graso,
ahogamiento o asfixia por inmersión o quemaduras por inhalación. También la lesión indirecta la puede desarrollar cuando es lesión a distancia, la sepsis, por ejemplo, sepsis abdominal, el trauma severo, transfusiones, el quemado, intoxicaciones por droga, pancreatitis, etc. ¿Cómo se va a presentar nuestro paciente? Pues tiene 3 grupos de presentación. La clínica, que va a desarrollar disnea, cianosis, puede tener crepitantes difusos y dificultad respiratoria. Todos esos pacientes en la condición sine qua non es que tienen dificultad respiratoria. Desde el punto de vista gasométrico, va a desarrollar hipoxemia, va a desarrollar alcalosis respiratoria en un principio. El paciente empieza a hiperventila y barre CO2 cuando todavía hay buen gasto cardíaco intrapulmonar. Cuando el paciente disminuye el gasto cardíaco, se amplía el intersticio e incrementa el espacio muerto alveolar, empieza la retención de CO2, es cuando ya estamos en severos problemas. También existe a nivel radiográfico infiltrado alveolar bilateral, y en el TAC, que no es necesario, pero cuando se ha hecho, se observan infiltrados difusos en parches, como lo vamos a ver. Los que vemos una radiografía así, agarramos el rosario y empezamos a pedirle hasta agua bendita para que nos ayude, porque esos pulmones están sumamente rígidos, no expanden, y a veces necesitamos presiones exageradamente elevadas para poder abrir ese alvéolo y acercarlo a la vasculatura, o abrir el vaso, que es lo que vamos a ver a continuación. A veces, cuando se han tomado tomografías, vemos estos infiltrados en parches difusos, bilaterales, que nos demuestran que existe un proceso inflamatorio muy severo. Algo importante que ha ocurrido es que se ha modificado el diagnóstico del síndrome de dificultad respiratoria. Antes decíamos, si está por debajo de 300 el índice de Kirby, que es la división de PO2 sobre FiO2, es un daño pulmonar agudo, y si baja de 200 es un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora no. Ahora vemos que hay definiciones como esta: la oxigenación mínima de 200 milímetros, moderada 100 y la severa por debajo de 100. Hay otros diagnósticos de acuerdo a la definición de Berlín. Dentro de una semana de la aparición del insulto clínico, debe haber en las imágenes opacidades bilaterales que no son muy bien explicadas por derrames o por exceso de líquidos que se hayan administrado, que haya colapsos pulmonares o lobares o nódulos, y que el origen del edema sea falla respiratoria, que no sea explicada por una falla cardíaca. Estos son los criterios de Berlín. Ya pasando a lo que es el dolor de cabeza, es el tratamiento. Eminentemente el tratamiento es ventilatorio. Algo que se ha modificado es el uso del PEP, presión positiva al final de la expiración. Es algo muy importante porque es lo que nos va a ayudar a mantener abierto el alvéolo, y debe ser titulado de acuerdo al FiO2 o a la medición de la función respiratoria de acuerdo a las Network, que son unas guías que seguimos para el manejo de estos pacientes. Otro de los tratamientos que en realidad nadie se pone de acuerdo, pero todos lo hacemos porque hay diferentes variantes y ninguna ha dicho cuántos minutos es el ideal de mantener abierto o reclutado esa unidad de alvéolo capilar, es el reclutamiento alveolar. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando está el paciente en una ventilación, agarramos el PEP, lo subimos, si estamos en 8, lo subimos a 14, o lo subimos a 12, o a 16, y hay quien lo deja 15 minutos, hay quien lo deja 30 minutos, hay quien lo deja 1 hora, y lo devuelve al estado original. Eso se llama reclutamiento alveolar. En realidad nadie se pone de acuerdo, pero sí ha dado muestras de que funciona. Nosotros a veces lo utilizamos 20 minutos en el tratamiento de manejos con ARS.
Hay que tratar de evitar presiones mayores de 30 centímetros, la presión inspiratoria por encima del PEP. Hay que sumar el PEP y la presión inspiratoria pico, y el volumen tidal, que sí ha tenido un resultado favorable estadísticamente significativo, el mantener el volumen tidal no mayor a 6 mililitros por kilogramo de peso, porque esto ayuda no solamente a mejorar la hipoxemia, sino también a prevenir el daño secundario que desarrollamos con el soporte con presión positiva. Aquí están las guías de manejo de Lars Nergård, en el cual nos hablan de que debemos de manejar de acuerdo a la FiO2 lo que el paciente vaya requiriendo. Si nosotros vamos incrementando la fracción inspirada de oxígeno del 40%, 50%, vean ustedes cómo ellos van recomendando ir subiendo estos niveles de presión al final de la expiración, pudiendo llegar hasta requerir 24 con FiO2 o fracciones inspiradas de oxígeno del 100%. Dentro del manejo general de este síndrome, lo que recomiendan ellos es medidas generales, como es el soporte nutricional, la profilaxis de úlceras de estrés o el tromboembolismo pulmonar. En pediatría realmente no utilizamos tanto el manejo del tromboembolismo. Estas no son guías que sean dedicadas específicamente a los niños, son en general. El set de ventilador, debemos de utilizar alguna de las modas. Ellos dicen que asistido por volumen, pero recomiendan también limitadas por presión, para que no excedamos las diferentes presiones dentro del tórax. Dentro del ventilador, mantener unas relaciones inspiratoria-expiratoria de 1 a 1 o a 1 a 3. Nunca o no permitir que se invierta la relación, porque eso conlleva que pueda haber atrapamiento de aire y puede desarrollar retención de CO2 y emproblemar aún más al paciente. El PEP y el FiO2, de acuerdo a lo que mencionábamos hace un momento, frecuencias respiratorias por debajo de 35 por minuto y volúmenes tidales de 6 mililitros por kilo, lo que ya habíamos mencionado. Los parámetros de monitoreo: debemos de mantener un pH arterial, no permitir acidosis metabólica y mantenerlo entre 7.30 y 7.45. La saturación de oxígeno debe de ser entre el 88 y 95. No nos afanemos, esto es bien importante, no nos afanemos a mantener al paciente y tratar de lograr el 98-100% de saturación de oxígeno. A veces somos permisivos de que no solamente 88, a veces permitimos 85. No me voy a caer como Juan Gabriel y luego me doy en toda la maceta. A veces ocurre que satura el 92, súbele la presión y súbele la presión. Con eso es más que suficiente. Si su gasometría no tiene una repercusión de que esté hipoxémico el paciente, si su paciente no tiene lactacidemia, no le muevan. Con los parámetros que tienen es más que suficiente. Si satura 85, 88, 87, 90, está bien. No se asuste, no pasa nada, mientras no tenga repercusión en la gasometría. También mantener la PO2 entre 55 y 80, no permitir que exista hipoxia, porque esto conlleva también un daño secundario al oxígeno, y una presión plató de menor o igual a 30 centímetros de agua. Hay unas terapias adjuntas como el manejo de líquidos de calidad. No hay que permitir que estos pacientes desarrollen hipoalbuminemia porque existe la fuga capilar, y la posibilidad de corticosteroides, que yo lo pondría muy entrecomillado, bastante entrecomillado, porque no ha resultado ser benéfico para estos pacientes. Resumiendo, la ventilación debe ser dada por presión. Podemos darla por volumen, pero siempre limitada o regulada por presión, como lo mencionamos aquí. Existen alternativas que lo van a ver enseguida en la plática que va del siguiente ponente, el doctor Isaías. La ventilación de alta frecuencia, que a veces se llega a utilizar en los pacientes no neonatales,
y tenemos la limitante que algunas veces el peso del paciente no lo levanta el ventilador oscilatorio. Y por último, la terapia de rescate, que es el ECMO, la oxigenación de membrana extracorpórea, que nosotros no contamos con ella, en algunos centros de Estados Unidos sí lo tienen. Otros tratamientos alternos es el óxido nítrico, que ya lo estamos utilizando en forma rutinaria cuando nosotros documentamos hipertensión pulmonar. Todos nuestros pacientes que desarrollan el síndrome de dificultad respiratoria aguda, les hacemos ecocardiograma. Y los cardiólogos son de mucha utilidad para nosotros para determinar en qué paciente le tenemos que dar óxido nítrico y en quién no. En los estudios que se han evaluado, mejora la oxigenación, pero no han modificado la mortalidad, que es la finalidad nuestra. La ventilación prono, dicen que algunos son 20 horas al día, mejora la oxigenación de 70-80%, tampoco mejora la mortalidad. El surfactante, estudios en adultos, algunos dicen que mejora la oxigenación, pero tampoco mejora la mortalidad. Estamos empantanados, ¿no? Estamos con dificultades. Y los corticosteroides no han demostrado la sobrevida. Nosotros hemos utilizado el sildenafilo ya de años atrás para acá. Hemos publicado por ahí algún artículo donde hemos utilizado el uso del sildenafilo en la hipertensión pulmonar en lactantes, o sí, en este caso fue un lactante de 13 meses, en el cual solamente al utilizar el sildenafilo nos permitió disminuir los parámetros de ventilador y lograr una extubación exitosa, que son pacientes que a veces se hacen crónicos y que batallamos para deshabituarlos del ventilador. Y por otra parte, hicimos una revisión del uso del surfactante en los pacientes pediátricos y la verdad es que no hay ningún estudio que nos diga que debemos de utilizarlos en todos y cada uno de ellos. Lo importante es determinar qué es lo que está predominando en ese paciente: la vasculatura pulmonar, el alvéolo o el intersticio. Creo que es la última. No, está faltando. El ketoconazol, alguna vez le puse en un paciente privado ketoconazol y me habló el infectólogo y dijo, ¿para qué le ponía ketoconazol? Le digo, no es para infección micótica, es como un inhibidor de leucotrienos. Para eso lo utilizamos el ketoconazol. Sin embargo, las respuestas a veces no han sido favorables y no ha mostrado diferencias en la mortalidad. El uso de antioxidantes y algo muy importante en nosotros es la nutrición. El soporte nutricio es bastante elemental, sobre todo dietas ricas en arginina. La arginina, como todos ustedes saben, es el substrato precursor del óxido nítrico, el potente vasodilatador. Si nosotros damos arginina, vamos a mejorar la producción del óxido nítrico, porque estos pacientes se depletan un poco de la arginina. Y la meta del soporte nutricional es satisfacer las demandas metabólicas dándole fórmulas bajas de carbohidratos. Esto quiere decir darle un cociente respiratorio bajo. El cociente respiratorio, como ustedes también saben, es la producción de CO2 por el metabolismo de los nutrientes. Los carbohidratos tienen el peor cociente respiratorio, que es de 1. Vamos a darle dietas ricas en grasas, moderadas en proteínas y bajas en carbohidratos, para que no incrementemos la producción de CO2 y con ello incrementemos el trabajo respiratorio y las demandas metabólicas. Eso es lo que es la función de este soporte nutricio. Y por otra parte, no olvidar que el paciente, el pediátrico, también se angustia, también le duele. Entonces hay que darle sedación y analgesia, una relajación muscular cuando sea necesaria y que el paciente esté combatiente con el soporte ventilatorio. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los relajantes porque pueden desencadenar parálisis de terapia intensiva cuando utilizamos relajantes, esteroides o aminoglucósidos. Esto conlleva debilidades musculares y factores de mal pronóstico para ser dependientes de ventilador. Y otra parte importante es el control de la glicemia, que esto sí ha demostrado que disminuye el 3% de la mortalidad. Parece poco, pero pues si fuera mi hijo también lo controlaría de forma adecuada. En el pronóstico, la mortalidad, como les dije, oscila entre el 26 y el 58%.
Nosotros andamos ahorita un poco por debajo del 50% y es causa desencadenante, la causa desencadenante es la más común de muerte a corto plazo, y la morbilidad que queda en nuestros pacientes: intolerante al ejercicio, hay discapacidades físicas, disminución de la capacidad cognitiva, depresión, ansiedad y cambios en las relaciones interpersonales. En los pacientes hemato-oncológicos se utilizan mucho los estimulantes de colonias de granulocitos. Nosotros cada vez lo utilizamos menos, porque cuando llega el paciente leucémico posterior a una quimioterapia con 1000 leucos y nos piden que le pongamos estimulantes de colonias, muchas veces se elevan los niveles de leucocitos y producen leucocitos activados y se ponen los pulmones blancos. Nosotros tratamos de evitar al máximo el uso de estimulantes de granulocitos en pacientes hemato-oncológicos, sopesando el riesgo de mayores sepsis, pero que tenemos mejor pronóstico con la sepsis que con el síndrome de dificultad respiratoria. Pongo esta diapositiva porque es nuestra alma mater en el 200 aniversario del natalicio del benemérito de Nuevo León, el doctor José Eleuterio González. Muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta, espero que no. Todo perfectamente entendido, doctor. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para el doctor.